Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Flip Classroom de El Implacable. Seguimos en el tema 2, los movimientos liberales y nacionales, de 1789 a 1871. En este tercer vídeo nos vamos a centrar en la figura de Napoleón Bonaparte, que marcará la evolución de Francia desde 1799 hasta 1814, primero como cónsul, después como emperador y tras su derrota, ese último gobierno de los 100 días. Por tanto, la primera fase del gobierno de Napoleón Bonaparte es la del consulado, que empieza el 9 de noviembre de 1799 con el golpe de Estado del 18 Brumario en el año 8 de la Revolución y que acabará en mayo de 1804. Tras el golpe de Estado se establece un gobierno provisional formado por Sieyès, Ducos y Napoleón Bonaparte, en lo que se llamó el Triunvirato, quienes convocaron una nueva Asamblea Nacional Constituyente con el fin de aprobar la nueva Constitución del año 8. Esta establecía el poder ejecutivo en los tres cónsules, los tres personajes mencionados, siendo Napoleón el jefe del Estado, es decir, el que tiene el poder efectivo, y haciendo real la frase de «Yo soy la revolución» y «La revolución ha acabado». Los otros dos cónsules quedaban bajo su persona con una función consultiva. Esto hasta 1802, cuando Napoleón se declarará cónsul único y vitalicio, es decir, hasta su muerte. Por su parte, el poder legislativo queda o recae en 4 cámaras: un Consejo de Estado, un Tribunado, un cuerpo legislativo y el Senado. Además, se limitaba el sufragio universal masculino, por lo tanto volvíamos a un sufragio censitario y se anulaba la Declaración de Derechos. Veamos ahora las medidas de gobierno del consulado. En cuanto a la política interior, destacamos en primer lugar la firma de un concordato con la Santa Sede en 1801, una medida que servía para reanudar las relaciones con la Iglesia Católica, en concreto con el Papa Pío VII, después de la Constitución Civil del Clero aprobada en 1790, los procesos de descristianización y las desamortizaciones llevadas a cabo durante la Revolución. De esta manera se conseguía tranquilizar y contentar a los sectores más moderados y atraer a los católicos hacia la República. Al mismo tiempo se realizan una serie de reformas administrativas con el fin de centralizar los departamentos franceses. Y, quizá lo más importante de esta época, se aprueba el Código Civil o Código Napoleónico, iniciado en 1801 y aprobado en 1804, que suponía la igualdad legal y fiscal. Eso sí, todavía existía desigualdad entre hombres y mujeres. En cuanto a política exterior, se firmaba una paz temporal con Austria e Inglaterra, lo que suponía devolver a Francia a la paz, a un periodo de tranquilidad que no se gozaba desde hacía más de 10 años. Llegamos al 18 de mayo de 1804, cuando, mediante un senado consulto, del cual estáis viendo algunos artículos en pantalla, Napoleón se convertirá en primer emperador de los franceses, empezando así la segunda etapa de su gobierno, el imperio, que va desde 1804 hasta 1814. Y esta coronación de Napoleón como emperador de los franceses se verá refrendada por un plebiscito, es decir, una votación popular a favor de convertir la república en imperio, y además será consagrado por el Papa. Por lo tanto, tiene una doble herencia. De una parte tiene el apoyo o el poder popular y de otra parte el poder al ser consagrada por el derecho divino, al tener ese favor del Papa. Por tanto, el imperio nacía con unas contradicciones. Su gobierno aparentaba ser una democracia, pero actuará de manera dictatorial y despótica, y además aparenta ser un emperador católico, cuando en realidad el propio Napoleón no es creyente. De esta fase de gobierno napoleónico, el imperio, destacamos la política exterior, una fase de expansión por Europa de las ideas revolucionarias y del poder francés. Así, como podéis observar en el mapa que tenéis en pantalla, los territorios del imperio son bastante más amplios de la actual Francia, encontrando estados sometidos como Austria, Prusia, Suecia o Noruega y otros estados vasallos o aliados de Francia, como serán España, parte de Italia y parte de Alemania. Recordad que en Italia y en Alemania todavía existen como estado, no han realizado su unificación. De este periodo además destaca el bloqueo económico que Francia ejerce sobre Inglaterra o la conquista de Egipto. El dominio francés alcanzará su máximo esplendor en 1812, cuando empezará a surgir distintos problemas para el imperio napoleónico. Se producirá su fracaso en Rusia, seguirán las dificultades en España y la guerra de independencia,
y con la formación de una gran coalición europea en 1813 comenzará el declive de Napoleón hasta que acabe el imperio. Este fin del imperio llega el 11 de abril de 1814, cuando Napoleón firma su rendición y renuncia al gobierno de Francia. A partir de ese momento es desterrado a la isla de Elba, en la costa italiana, y se produce la restauración de la monarquía borbónica en Francia en la persona de Luis XVIII. Sin embargo, nos queda la tercera fase del gobierno de Napoleón, el llamado Imperio de los 100 días, que se produce en 1815, cuando Napoleón consigue escapar de Elba y recuperar el poder durante ese breve plazo de tiempo. Napoleón promete a los franceses un gobierno constitucional y gracias a ello consigue el apoyo de los franceses y reunir un gran ejército para su causa. Sin embargo, deberá hacer frente a la coalición de potencias europeas que lo habían declarado fuera de la ley, y cuando sea derrotado en la batalla de Waterloo se producirá su destierro definitivo a la isla de Santa Elena. Con ello, los defensores del antiguo régimen volvían, momentáneamente, a tener el control de la situación. Empezaba una nueva etapa para la Europa del siglo XIX, la llamada Restauración. Gracias por llegar hasta aquí, seguiremos haciendo historia.